Muy bienvenidos a Algo en qué creer. Estamos en el cuarto episodio de este podcast. Mi nombre es Julieta Zidane y en el día de hoy tengo una invitada de lujo que seguro van a tener que ver el programa tomando apuntes, no se lo pueden perder. Estoy con la doctora psicóloga Gabriela Echeverri, quien es una psicóloga importantísima. Estoy segura que toda persona que pasó por la facultad de psicología va a decir, mirá, es la Gaby. Y a su vez es una docente muy especial y muy prestigiosa en nuestro país, que sus estudios han estado muy enfocados en lo colectivo, y en el día de hoy la convoqué para pensar sobre esta noción del común vivir, ¿no? Bienvenida, Gabriela. Bueno, muchas gracias. Me parece que decís algunas cosas que están un poco de más. Yo solo soy una vieja docente de la Facultad de Psicología. Y bueno, nada, te agradezco mucho la oportunidad de conversar acá contigo, me encanta. Definir un común vivir. Claro, vos me preguntás sobre la noción del común vivir, ¿viste? Y entonces capaz que primero tendríamos que arrancar un poco como pensando qué sería lo común, ¿viste? Que es una palabra, que a su vez es una noción, es decir, que tiene como un contenido, ¿no? Que en los últimos años ha empezado a circular en las agendas académicas y políticas y sociales, ¿viste? Eso porque, bueno, hay una serie de autores que se pusieron a pensar sobre la cuestión de lo común, arrancando un poco por la economía, pero después fueron por otros caminos, ¿viste? Entonces, a mí me interesa, por lo pronto, como distinguir un poco una idea de común, que es una idea básicamente política, que tiene sentido si la pensamos en relación con la actualidad. Digamos, hay un modo de lo común que la podemos pensar en relación con lo posible, con el campo de lo posible, pero después también algo de lo común ha sido o está siendo, si se quiere, como fagocitado, por decirlo de alguna manera, o cooptado, ¿no? O tomado por los modos más rancios, por decirlo de alguna manera, del capitalismo, ¿no? Porque, viste, no sé si viste, pero bueno, es como una muletilla. El capitalismo tiene esa condición que es que se fagocita todo, ¿viste? Agarra todo y lo hace propio. Lo usa para sí mismo. Entonces, por ejemplo, se ven en muchos lugares a nivel, por ejemplo, empresarial, sobre todo a nivel empresarial, cómo toman la idea de lo común para hacerla andar dentro de las empresas, justamente para producir colectivo, para producir fuerza, para producir cuerpo, ¿viste? Pero en ese caso solamente es en aras de, la mayor producción, ¿no? Por supuesto. Sí, de hecho las lógicas empresariales también están teniendo estas mesas amplias donde integran a los trabajadores y tienen esta cosa de los lugares más amigables, ¿no? De que están como también, les regalan cenas en determinados lugares. Sí, y les ponen gimnasios para que estén más aliviados. Exacto. ¿No? Bueno, entonces, un poco pensando por ahí, yo creo que es una noción, considero, entiendo, pienso, en compañía de distintos autores y autoras, que la idea de común es muy importante, pero que hay que pensar bien cuando la usamos para qué la usamos. Porque, por ejemplo, hay una deriva importante del pensamiento de lo común que lleva al terreno o al universo, si querés, de la homogeneidad. Entonces, por ejemplo, cuando se piensa en construir un cuerpo para algo, habitualmente esa idea entraña una idea de homogeneidad, de uniformidad. No sé si me estoy explicando. Claro. De conjunto homogéneo, ¿viste? Entonces, bueno, vamos a tener algo en común. El en común, habitualmente, digamos, lo que está tramado en la idea de que somos todos iguales, ¿viste? Y por supuesto que la idea de igualdad es una idea que también políticamente ha tenido sentido en muchos momentos, pero que tenemos que tener un poco de cuidado, ¿viste? Porque la idea de igualdad homogénea o de igualdad uniforme nos empuja directamente al terreno de la masa. ¿Viste? La masa es habitualmente un conjunto homogéneo, ¿no? Y es un conjunto aparte sugestionable, y es un conjunto donde el contagio prima, y es un conjunto que habitualmente tiene quien lo lidere, o persona, o idea, y hay algo de la pérdida de la capacidad crítica que se da en la masa, que también es muy importante. Entonces, no sé si me va siguiendo. Entonces, sí. La cuestión de lo común hay que pensar bien de qué estamos hablando cuando hablamos de lo común, ¿viste? Con qué autores y autoras nosotros estamos trabajando, ¿viste? Porque, podríamos tener ese riesgo, ¿viste? De terminar atrapados en una idea de homogeneidad.
ahí, claro, vos me sugeriste algo de Persia, ¿viste? Y yo, o sea, tomé unas notitas acá porque me parecía interesante algunas de las cuestiones que dice Persia, ¿no? Dice, bueno, vivir con otros no equivale a un común vivir. Dice, porque hace falta advertir que el con otros puede hacer daño. Porque el con otros puede lastimar a través de la burla, el desprecio, la indiferencia, la desaprobación, la falta de amor, el rechazo, la exclusión, el sometimiento, etc. Entonces dice, el con otros puede amontonar de semejanzas y obligar al parecido. ¿Viste? Obligar, empujar, generar condiciones para que sea un terreno del homogéneo. Y entonces esta idea que él propone, pero que no es él solamente, ¿no? Porque es una idea spinoziana, que no es un filósofo, ¿no? Del siglo XVII, muy interesante y muy poco atendido en muchos momentos, ¿no? Pese a que yo pienso que es un filósofo que dijo cosas que hoy día tienen mucha actualidad, ¿no? Él dice, bueno, no sería tanto el vivir con otros, sino un común vivir. ¿Y cómo sería esta idea del común vivir? Bueno, el común vivir, en principio, y entre otras cosas, admitiría o haría lugar al estatuto de la heterogeneidad sobre todo. ¿Viste? Acá casi se me escapa la idea de diferencia, pero igual es también una idea que a mí me parece que hay que interrogarla, ¿no? Porque, viste que, bueno, hoy día en el espacio social se habla mucho de la diferencia, de la diferencia, pero el problema de la idea de diferencia es que siempre es diferente de, ¿viste? Es decir, que la diferencia se establece a partir de un modelo o de un modo, que es el modo hegemónico, y entonces después todo lo demás es diferente. Entonces es una trampa, ¿no? Porque entonces, bueno, siempre tiene que haber un modelo. Y entonces pienso que la idea de diferencia, capaz que la podemos usar coloquialmente, pero me parece que es interesante como ponerla un poco en cuestión, ¿viste? Entonces yo preferiría hablar de heterogeneidades, esto es de diferencias, preferiría hablar del respeto de la cosa singular, y entonces preferiría hablar de una idea que componga lo colectivo, pero sin despreciar esa singularidad que existe ahí y que tiene sentido, y que tiene historia, y que tiene vida, y que tiene... No sé si yo me estoy explicando. Sin duda. Es súper lindo escucharte, Gaby. Y quería preguntarte también, siguiendo en esta línea, sí, ¿no? ¿Qué rol tienen estas individualidades, sí, en relación? Sí. O sea, no sé si decir con otros, pero... No, está bien. Lo que pasa que, bueno, yo ahí no hablaría de individualidades, aunque no importa, pero eso es una vuelta mía que claro, que es por donde yo vengo. Me encanta. Claro, de donde yo vengo, que es un poco la academia, claro, nosotros también ponemos en cuestión la idea de individuo, ¿viste? Porque individuo es una creación de la modernidad, y significa indiviso, ¿no? Y significa átomo, entonces significa uno despojado de cualquier otra cosa. Entonces, esa idea, con el transcurso de la historia de las ideas, ¿viste? Se ha ido poniendo en interrogación, porque entonces, ¿dónde está lo social? ¿Viste? Entonces, en un determinado momento se empezó a querer pensar en la articulación entre lo social y lo individual. Entonces, bueno, parecería que lo social era algo que estaba afuera y que entonces nos influía o nos determinaba, ¿no? Hay otros autores dicen nos atravesaba, que a mí me hace gracia esa idea, porque yo cuando pienso en atravesar pienso en una personita que le vienen flechas y le pasan de un lado para el otro, y en realidad, bueno, se ha puesto en cuestión esa idea de individuo, y algunos autores han ido planteando la idea de singularidad, porque singularidad lo que significa es que vos sos Julieta, ¿no? Sos Julieta Zidane, pero ¿quién habla cuando habla Julieta Zidane? ¿Y qué habla cuando habla Julieta Zidane? ¿No? Habla una historia de vida, habla una familia, habla una escuela, habla una ideología, habla una sociedad, habla una revista, habla el mercado, hablará la iglesia también. Vaya a saber qué habla, ¿no? Entonces, cuando a mí me resultó en un momento de la vida empezar a preguntarme y preguntar sobre eso, me resultó interesante, porque entonces uno puede identificar con qué está compuesto, ¿no? ¿Con qué estamos compuestos? Si somos miles. Vos sos acá, este cuerpo que está acá hablando conmigo, pero hablás y sos otra cantidad de cosas. ¿Me explico? Sin dudas. Entonces ahí, claro, ¿cómo pensar, decías vos, ese encuentro o esa relación entre lo individual y lo social? Bueno, para empezar, lo social no es una afuera que nos
determina. Lo social está en nosotros, habla a través de nosotros, no está afuera, ¿no? ¿Me explico? Sin duda. Que igual es una idea, me parece como inquietante o difícil de asir, porque viste que uno cree que es uno, ¿no? Y después, bueno, empieza a explicar toda la historia de uno por la familia, qué sé yo, todas esas cuestiones, y en realidad no es así, ¿no? Claro. No somos uno, no existe esa idea eso de uno, ¿no? Siempre, incluso, bueno, desde la construcción teórica de Freud, ya vimos que uno, como sujeto de la conciencia, es un invento, ¿no? Porque también existe ese otro plano de lo inconsciente que también está en nosotros. Si queremos circunscribirnos a la idea de lo psíquico, ¿viste? En realidad, ya Freud planteó que no, y después, bueno, muchas otras perspectivas de pensamiento nos hicieron darnos cuenta que bueno, esto de que estamos habitados, yo siempre digo habitados, que es una idea también un poco curiosa, pero podríamos decir, bueno, compuestos socialmente, ¿viste? Entonces, para pensar esto que vos decís de la relación, no me acuerdo si esa fue la expresión que estuvo en tu pregunta. Yo lo que me quedé pensando era esto, ¿no? Que vos planteabas en esto del común vivir y cómo el pensar con otros marcaba esto de lo diferente, de a partir de qué, y también en estas definiciones que vos planteabas de Persia, yo me preguntaba, bueno, en ese enclave de común vivir, ¿cómo lo construimos? ¿Cómo nos relacionamos sin caer en lo homogéneo y sin caer en la diferenciación a partir de algo establecido? Sí, yo ¿cómo hay que hacerlo? Yo no sé, ¿viste? En eso te soy honesta, porque aparte vos me preguntaste algo que yo lo marqué, y puse algo en relación con eso, claro, porque vos dijiste qué podemos hacer y hacia dónde podemos ir, y yo pienso que capaz que no es tan importante ver hacia dónde se va, sino de dónde se viene. A mí me parece más relevante eso, porque el problema de pensar en el común vivir es, digamos, producir alguna respuesta que sea como una receta respecto de los modos de vida. Y en realidad, si hay algo que tiene esta idea, es la potencia de la transformación inmanente a las situaciones, ¿viste? No como a priori. Bueno, debemos ir para allá. El camino es este. El camino para la transformación social es este, ¿no? Quienes hemos tenido participación política, militancia política partidaria en algún momento, creíamos eso en un determinado momento. Bueno, viste, vos pusiste algo de la lucha de clases. Sí, esa es una dimensión importante, pero no es la única, ¿no? Es una más entre tantas. O sea, generar condiciones para interrogar el modo de distribución en clases sociales, ¿no? Como interrogar por qué hay pobres y hay ricos, ponele, ¿no? Como una cuestión así un poco simplista. Entonces me parece que el destino de la lucha de clases o el fortalecimiento de la lucha de clases creo que es un punto, es un plano, pero no es el único. Y tampoco me atrevería a decir que es el más relevante. Yo no sé si podemos establecer alguno más relevante que otro. Entonces, si pensamos en un común vivir, a mí me parece que la apuesta es a generar condiciones para interrogar de qué modo construimos un común vivir. Porque si nosotros establecemos cómo sería el común vivir, me parece que sería otra trampa. Porque entonces daríamos por sentado que el común vivir se establece de acuerdo a un modelo de lo que es un común vivir. Y en realidad no sabemos cómo es un común vivir. ¿Me estoy explicando? Sin duda. Y eso como que habría que trabajarlo, ¿viste? Ahora te voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Claro, que vos me preguntaste algo sobre la cuestión de la salud mental. Y bueno, yo por ejemplo en este momento justamente estoy trabajando en una comisión asesora de salud mental que tiene la Facultad de Psicología, que estamos, bueno, pensando varias cosas, hacemos actividades, pero además tratamos de tener un debate permanente sobre las cuestiones que hacen a la salud mental. Y en nuestro país, por ejemplo, está en cuestión la implementación definitiva de la ley que, entre otras cosas, implica el cierre de los manicomios, ¿no? Y ahí nosotros tenemos una bandera, ¿viste? Una posición política como una bandera en relación con el cierre de los manicomios. Es decir, de esos establecimientos donde la gente vive ahí, en fin, a veces en condiciones complejas, por decirlo de alguna manera, y que funcionan muchas veces como receptáculo de la locura que la gente no sabe qué hacer con ella. Entonces, bueno, cerremos los manicomios. Pero después, con Persia, que en Argentina algunas de esas cosas ya han estado puestas en cuestión, claro, él plantea una posición que tiene que ver con pensar, bueno, ¿y qué hacemos con la locura entonces? Porque muchas veces un manicomio
es una especie de máquina de picar carne, hablando mal y pronto, pero muchas veces también es el lugar donde la persona se siente alojada y puede habitar ciertas condiciones de existencia que hacen que su vida, bueno, sea una vida vivible. ¿Me explico? Claro. Entonces, si bien yo tengo la bandera política de cerrar los manicomios, por otro lado también me pregunto, bueno, ¿qué dispositivos sustitutivos construimos para que sigan siendo alojadas las personas que tienen padecimientos graves de lo psíquico? ¿Viste? Porque no sería la cuestión, bueno, cierro el Vilar de Bo y entonces, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Porque la verdad que personas que tienen padecimientos de lo psíquico graves necesitan tener un alojamiento en algún lugar. Digo alojar en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Entonces, por eso te digo, la idea del común vivir requiere, ¿viste?, una interrogación permanente. Requiere que siempre nos estemos preguntando, bueno, pero ¿y cómo sería? ¿Cómo sería? Uno puede tener unas pistas, ¿viste? Bueno, alojar al otro, ¿viste? Alojar al otro desde la idea de que el otro es otro, no soy yo, ¿viste? Porque, ¿no? Para no ir en el camino de generar, bueno, una masa, ¿no? Bueno, somos todos iguales. ¿Cómo hacer como para la coexistencia, ¿viste?, de estas singularidades, que son coexistencias a veces difíciles, ¿no? Porque las singularidades a veces no hacen más que estar desencontradas. Bueno, ¿cómo hacer para producir algunos encuentros de manera tal de que haya algo de amorosidad circulando? Para mí ahí la cuestión del poder dar lugar a la palabra y la posición de escucha me parece central, pero tiene que ser una escucha que sea lo más habilitante posible, lo más alojadora posible. Yo hace unos años que estoy muy como con la idea de alojar, ¿no? Como eso de hacer un lugar, ¿viste? Entonces para mí esas serían algunas pistas, ¿no? Cómo producir algunos espacios de pronto donde pueda haber palabras circulando, donde pueda haber escuchantes, donde pueda haber, ¿no? Una vez me contaron que no me acuerdo dónde, pero estoy casi segura que era en Francia, miento, en Japón, una compañera me contó que había estado y que había visto gente en las plazas, como escuchadores, como gente que estaba en las plazas, así, gente que ya había terminado su vida activa laboral, o sea que se había jubilado, y que estaba en las plazas así como con carteles de disponibilidad para la escucha. Eso, ¡qué interesante! Interesantísimo. Japón, aparte que es una sociedad rara, ¿no? Sí. Para mí. Bueno, y yo no digo que haya que poner escuchadores, o sea, yo no digo nada, lo que digo es que no podemos decir de qué manera encaramos estas cuestiones. Me parece que hace falta mucha creatividad, hace falta mucha interrogación, y aparte hace falta mucha interrogación crítica sobre nosotros mismos, ¿viste? A mí me parece que nosotros, bueno, no es un nosotros homogéneo, por supuesto, pero muchas veces quienes estamos empujados a pensar porque estamos por distintos lugares, bueno, vos en esta labor, yo en mi labor docente de Facultad de Psicología, otra gente que tiene posibilidades de estar en otros lugares, le hace falta interrogarse sobre las propias condiciones del pensamiento, las condiciones en las que emerge el pensamiento, ¿viste? Porque a veces también padecemos y ejecutamos una gran complicidad contra los modos más habituales, ¿viste?, de existencia. Entonces me parece que ahí nosotros usamos una herramienta muchas veces en psicología que se llama el análisis de la implicación, que es poder saber cómo estamos situados frente a las situaciones y qué pensamos cuando pensamos, ¿viste? Claro. Eso es importante. ¿Qué estás pensando cuando estás pensando esto? ¿Viste? ¿Y de dónde te viene este pensamiento? ¿Cómo lo armaste? ¿Cómo se te constituyó a vos? ¿Me estoy explicando? Sí, ¿Y qué efecto tiene pensar esto? ¿Viste? Para mí, esas serían como unas claves, yo qué sé. No soluciones, por supuesto, no recetas, no modelos, sí la clave de la interrogación, ¿viste? Claro. Más o menos permanente. Pensaba también en el libro de Persia sobre clínicas del naufragio, ¿no? Sí. Que también plantea esto de no ir hacia un lugar concreto, sino naufragar, sí, ¿no? Sí, claro, él ahí hace una propuesta que es muy interesante, que claro, que me parece que él la construye en función de un pensamiento clínico también que él ha ido desarrollando con los años, ¿no? Y por donde va su trabajo también, que es esta cuestión de admitir la posibilidad a veces de estar perdidos, ¿no? Porque el problema es que muchas veces nos vemos empujados a dar respuestas rápidamente, ¿viste? Y en este mundo de tanta incertidumbre, de tanta cuestión difícil, de tanta desolación, bueno, las respuestas aparecen como un
medio un poco fácil de acceder a cosas que las respuestas en general vienen preestablecidas, ¿viste? Entonces pienso que la idea del naufragio que él plantea ahí, que a mí me parece riquísima, lo que hace posible es, bueno, ir viendo, ¿no? Que viste que la otra vez leía no sé dónde que el ir viendo es una construcción, es una frase que es interesante y que no hay en muchos idiomas, porque ir viendo, viste, es como que no definís, bueno, mientras vas haciendo, ¿no? No sé, me pareció curioso. Es curioso, sí, es curioso. Ir viendo. Sí. Bueno, porque claro, no, sobre todo esto, no prescribe, no preestablece, viste, no determina, no predetermina. Y entonces, bueno, después hay que ver qué es lo que hacemos, ¿no? En determinadas situaciones. O sea, es que también pensaba, bueno, Gaby conoce a mi madre de hace muchos años, y yo me acuerdo una vez estábamos conversando, yo creo que yo había pasado una situación en un ómnibus donde hay una persona que tenía locura, no me acuerdo si había gritado, qué sé yo, y bueno, yo le había comentado que me había como asustado un poco, no sé cuánto, y ella me dijo una frase sencilla, pero que hasta ahora le recuerdo, que fue que la locura nos interpela mucho, ¿no? Y quedamos a veces sin margen de cómo actuar realmente. Entonces también pensaba eso, cómo nos cuesta también incluir a la locura dentro de nuestro marco de convivencia hoy, o incluir la fragilidad social en la cual hoy en día estamos inmersos, ¿no? O sea, yo pienso concretamente la cantidad de gente que está en la calle hoy en día, que estamos conviviendo con eso habitualmente, no desde, ay, qué horrible están en calle, sino como realmente de sentarse a pensar que tenemos un pacto social donde eso es parte de nuestro día a día, ¿no? Y como eso también vuelvo a Persia, ¿no? Esto de que planteaba de la no afectación en estos momentos, ¿no? La falta de empatía, la falta de sentir realmente las cosas, como también pensar en esa fragilidad social en la que nos encontramos, de cómo nos interpela, si nos sigue interpelando, cómo pensar eso también. Claro, él tiene otro texto anterior que se llama Demasías, locuras, normalidades, meditaciones sobre una clínica menor o algo así, es el título, no me acuerdo exactamente. Y claro, él prefiere llamar demasías en vez de decir locura, porque el problema de la palabra locura es que tiene como tramada en sí una enorme estigmatización, ¿viste? Y en la idea de locura también se plega o se pliega, capaz que es más precisa la expresión, la idea de normalidad, por ejemplo, ¿viste? La idea del deber ser, de cómo, ¿no? Instalar determinadas cuestiones para la vida en común, ¿no? Y claro, y entonces quien queda colocado con el rótulo de loco, habitualmente funciona como en un borde, ¿no? Entonces, claro, vos decías que tu madre dijo que la locura nos interpela. A mí me parece que sí, pero que aparte cualquiera podría volverse loco, ¿no? Entonces nos muestran un espejo, una especie de formación subjetiva que muestra que eso también es posible, que es posible enloquecer, que es posible, derivarse, ¿no? De lo que está establecido. Viste que la idea del delirio tiene como en su etimología la cuestión del trillo, de ir por el trillo por donde se planta, se siembra y se levanta la siembra, y entonces el delirio es cuando te salís del trillo. ¿Viste? Es interesante para pensar. Es muy interesante. Claro, porque entonces cuando estás delirando te saliste de lo establecido. Entonces, sí, me parece que hay algo de, vos dijiste un pacto, ¿no? Fue esa la expresión que dijiste. Un pacto social. Un pacto social, claro. Que ahí me parece que la cuestión, una cuestión interesante de eso es no solo la desensibilización, sino la naturalización, ¿viste? Y ambas cuestiones me parece que lo que hacen, entre otras cosas, es invisibilizar la existencia de la persona en calle, ¿no? De hecho, me pasa a mí trabajando con estudiantes en facultad, de que muchos estudiantes que vienen a Montevideo después de vivir su vida anterior, digamos, en un departamento que no es Montevideo, claro, se quedan como muy agobiados y agobiadas cuando ven a las personas en calle. En cambio, para quienes vivimos hace, no sé, 50 años en Montevideo, es casi como, ¿no? Mirá, hay gente en calle. Como que no parece haber afectación. Yo entiendo que ahí, claro, hay algo que invisibiliza
es decir, que no los vemos, podemos mirar que están ahí o podemos ver que están ahí. Ahora quería hacer la distinción entre mirar y ver. Creo que es que no los vemos o que sí los vemos pero no los miramos. Ahí sería la cuestión que yo misma me entreveré ahí. Porque, claro, viste que una cosa es el sentido de la vista que te hace percibir y otra cosa es cómo esa percepción viene acompañada de un sentido y un significado. ¿Me explico? Entonces Sí. vos de pronto pasás la vista y ves, pero no estás mirando porque entonces hay algo ahí que no se te compone, ¿me explico? Sí. Entonces, capaz que lo que pasa es que verlos los vemos, pero no los miramos. Es decir, que los invisibilizamos. Es como que no estuvieran, ¿no? Después, naturalizamos esa existencia, es decir, que no nos interrogamos sobre cuál es el sentido de la existencia de las personas en calle, cómo es que tantas personas hoy día tienen que vivir en la calle, ¿no? Que ahí, bueno, también nos podríamos preguntar sobre la elección individual y la libertad individual, que eso sería otro capítulo que creo que no corresponde para hoy, pero bueno, porque nos iríamos 200 horas más o menos Pero viste que está de moda eso ahora, sí, ¿no? está un poco de moda, sí. Bueno, la naturalización, ¿viste? Iba a decir la desnaturalización porque, claro, corresponde a quienes estamos en estos ámbitos trabajando desnaturalizada, es decir, preguntando sobre bueno, históricamente cómo se ha ido construyendo la existencia de la persona en calle, ¿viste? Y después, claro, lo de la desensibilización, a mí me parece que es un modo que tiene que ver con protegerse, ¿viste? Porque realmente pienso que poder mirar a las personas que están en calle, vos hablaste de que falta empatía, bueno, empatizar, construir relacionalidades ahí, generaría muchos estados de desolación, ¿no? Porque, ¿qué hacemos con una persona que está en la calle, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Le ayudamos? ¿Le damos dinero? ¿Hablamos con ella? ¿Le invitamos a ir a un refugio? ¿La acompañamos? ¿Nos quedamos en la calle con ella? No sé, bueno, millones de cosas podrían ocurrir, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ir produciendo algunas acciones que tengan que ver con eso? Y entonces, eso para mí lleva, como va de la mano con eso, un afecto que es la desolación, ¿viste? Que es ese estado de soledad absoluta donde uno no sabe qué hacer ni con quién y aparte uno queda solo en esa situación, ¿no? Exacto. Y no, ¿viste? Como solo, pero no solo solo, sino como aislado respecto de la posibilidad de hacer cosas. Entonces, pienso, capaz que es una justificación, ¿viste? A mi propia complicidad, ¿no? Porque yo también soy productora de este mundo del capitalismo salvaje, o sea, yo, vos y todos quienes estamos acá. Exacto. Entonces, capaz que tiene que ver con eso, o sea, puedo pensarlo por ahí, pero me parece que ahí hay una línea como que explica un poco o que da sentido a esto de desensibilizado, ¿viste? Andar todo el tiempo sensibilizados seguramente nos llevaría a un estado similar en el sentido de quedarnos en un borde. Y a veces andar en los bordes es un naufragio definitivo, ¿viste? No es un naufragio contingente o circunstancial de acuerdo a las situaciones, ¿viste? Sería naufragar de verdad, ¿no? Claro. Para siempre, un abismo, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene un poco que ver con eso, no sé. Yo también quiero pensar un poco en esta clave, ya que abordamos un poco más cosas que tienen que ver con cuestiones, aunque veníamos hablando de que lo social, ya, digamos, a partir de eso, ¿no? Pienso, o sea, no quiero dejar de preguntarte cómo ves vos hoy, donde yo veo que hay como yo lo califico como una crisis civilizatoria. ¿Cómo pensar en la posibilidad de una alternativa a esta forma de vivir que tenemos, donde es un sálvese quien pueda, donde además dentro de lo cotidiano también estamos todos ocupados, no tenemos tiempo para ocuparnos de los demás, donde veo que los términos que la izquierda históricamente tiene como valores como la solidaridad, el compañerismo, la igualdad, no están siendo como muy... no están cuajando bien con una sociedad donde ven como solución lo individual y todo este tema que te venía diciendo antes, ¿no? Donde frustraciones y violencias nos aíslan y que donde esto es una valoración, veo que todas estas frustraciones y este sistema que nos agobia deriva en un enojo y en sentimientos y pasiones
en lugares ubicados dentro del fascismo legitimados como estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, como también todo eso tiene una traducción política y de una idea, como así como estamos hablando de un común vivir, de otras ideas, de un liberalismo salvaje. Bueno, pensar también en ese encuadre, ¿no? En este contexto donde la violencia es real, ¿no? Donde el domingo pasado vimos que convocó a 1000 jóvenes de 15 años ir a pegarse unos con otros, ¿no? Y en nuestro departamento, no en Estados Unidos. Sí. Qué complejo, sí, ¿no? Es re complejo. Igual, yo pienso que en todas las épocas hubo bandas pegándose. Sí. ¿Viste? No creo que sea un fenómeno actual. Lo que sí me parece es que lo actual es el modo de convocar a una masa, a la construcción de una masa. Eso es una masa, ¿viste? Porque en realidad en otras épocas las bandas, bueno, de hecho ocurre con las mafias, por ejemplo. Bueno, ahora yo no sé cómo funcionan las mafias, funcionan creo que ramificadas y ese tipo de cuestiones, como en redes, pero en otras épocas las mafias, lo hemos visto en las películas, ¿no? Las mafias norteamericanas, por ejemplo, peleaban una banda con otra, ¿no? Por los territorios, por el poder, por los espacios, a mí me parece que eso no es nuevo. Lo que pasa que lo que sí es nuevo es el modo de convocar y la viralización de la convocatoria, ¿no? Y que aparte, bueno, nunca quedó claro el para qué de esa batalla, ¿no? Claro. Porque, bueno, de pronto en las mafias, ponele en Nueva York, no es que yo sea una experta en mafias neoyorquinas ni nada que se le parezca, pero en una mafia en Nueva York disputan los territorios para el tráfico o para los delitos, etcétera, etcétera. Acá no sabemos para qué era, ¿no? Eso es algo nuevo también, que es como, parecería que el pegarse por pegarse y por ver quién es más fuerte, claro, ¿no? Entonces, bueno, ahí entonces comparto contigo algo de la novedad y algo de lo no tan nuevo, ¿no? Después, porque, claro, de lo otro que dijiste, que igual dijiste varias cosas que no sé si voy a poder responder todas porque iba a tomar nota y se me pasó, pero pensaba que claro, que el modo neoliberal es de estos últimos 40 años, 30 años exacerbado y cada vez más, y es un modo que funciona mucho porque le hace a cada uno creerse que es un individuo. ¿Viste de esto que hablábamos al principio, de la idea de individuo como uno, ¿no? Como yo soy libre, ¿no? Con esa idea de libertad, que es la libertad individual, la libertad de quien tiene condiciones, por ejemplo, para firmar un contrato, para tener un trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces me parece que eso se va exacerbando cada vez más. Porque, claro, a este capitalismo le sirve esos modos de existencia de personas que se juntan solo porque son una masa y si no, individuos, ¿no? A este capitalismo no le gustan las singularidades, en el sentido de uno reconocerse habitado por distintas partes o modos. ¿Me explico? Sí. Entonces, bueno, después, claro, ahí hay otro plano, que es lo que vos decís de los modos fascistas, que me parece que no es lo mismo decir fascismo que decir neoliberal, pero hay momentos donde ambas cosas se cruzan, ¿no? Porque cuando el individuo prima, o lo individual prima, evidentemente ahí hay una puerta abierta para el fascismo. Porque una cosa que no te dije, que capaz que, no sé, aporta sentido, es que para que existan individuos también tienen que existir masas, ¿viste? Como que son dos fenómenos, por decirlo de alguna manera, dos formaciones subjetivas que se complementan muy bien. Entonces al capitalismo le sirven los individuos y después le sirven las masas para producir estos efectos de sugestión, ¿no? Y mirá que cuando yo estoy hablando de masa no estoy hablando de una numerosidad que está reunida y a la vista. Estoy hablando de, por ejemplo, de usuarios de redes. Los usuarios de redes se pueden pensar como una masa. Si bien no se juntan en un lugar, espacio físico, funcionan como una masa, porque funcionan sugestionándose, funcionan a través del contagio, hay algo que lidera. No necesariamente una persona, ¿no? Puede ser una idea, puede ser X cosa. Entonces esos modos del capitalismo me parece que funcionan acoplados y claro, y abren la puerta al fascismo, que tampoco es nuevo, ya lo sabemos, ¿no? Estamos hablando de los inicios del fascismo a finales del siglo XIX, ¿no? Tenemos aquel libro famoso de Gustave Le Bon que se llama Psicología de las Multitudes. Gustave Le Bon era un teórico que pensaba en cómo gobernar las masas y que se dice, hay quienes escriben sobre eso, que él fue un teórico que inspiró a Hitler,
¿no? O por lo menos a la construcción del nazismo. Entonces, bueno, eso es viejo y viene a calar hondo ahora en este mundo donde o somos individuos o somos masas. Y después hay una pregunta que la hacen muchos autores. La hizo Spinoza allá en el siglo XVII, después la hizo Wilhelm Reich, que escribió un libro también interesante que se llamaba Psicología de masas del fascismo. Después la hace Gilles Deleuze, en algún texto también sobre Spinoza. Y después también la hace Mark Fisher, que es un autor contemporáneo, que ya se murió, pero que tiene cosas muy interesantes. Y mirá cuál es la pregunta. En realidad la pregunta la formuló Spinoza, que decía: ¿por qué los pueblos luchan por su esclavitud como si lucharan por su libertad? Y después Reich decía: las masas desearon el fascismo. ¿Viste? Entonces ahí tenemos: ¿por qué luchan por su esclavitud como si lucharan por su libertad? Los pueblos desearon el fascismo. Ahí hay algo que ocurre que tiene que ver con el deseo, que el deseo de algún modo también nos lleva al mundo del neoliberalismo. El deseo nos lleva al mundo del individual, el deseo nos lleva al mundo del fascismo. No sé si me estoy explicando. Sí. Está bien. Entonces, viste, como que ahí también hay unas claves para comprender que hay algo del deseo que se manifiesta también en relación con estos acontecimientos, con estas cosas, ¿no? Se desea el mundo del capitalismo, ¿viste? Se desean los objetos, se desea el consumo, se desea el sí mismo, se desea la felicidad como una adquisición individual, ¿viste? Pero yo tengo una pregunta con eso. Sí. O sea, ¿y el deseo no se puede disputar? Bueno, lo que pasa es que el deseo tiene un plano inconsciente, ¿viste? Que no siempre uno desea desear, ¿no? Sí. O sea, uno desea desear, pero el deseo no se trata de una construcción voluntaria, se trata de una construcción que va por otros registros, ¿viste? Viste esto que yo te decía más temprano de que nosotros somos habitados socialmente, ¿no? O de que nos damos cuenta en algunos momentos de que somos cómplices de determinadas situaciones. ¿Y cómo cambias eso? Si vos te das cuenta de que efectivamente deseas eso. Bueno, no es tan sencillo cambiarlo. Se podría disputar, se podría batallar a partir de ahí, pero ahí habría unas batallas más intensas que librar, ¿no? Y ahí habría que generar un común vivir donde hubiera algunos acuerdos momentáneos y circunstanciales para algunas cuestiones. Por ejemplo, vos hablaste de la izquierda, ¿no? Tema candente si los hay, ¿no? Hablaste de la izquierda, pero no hablaste de un partido político en particular, ¿no? Bueno, yo qué sé, ahí habría que definir qué es la izquierda y qué es lo que quiere. Porque, por ejemplo, cuando la izquierda en el gobierno promueve el emprendedurismo, a mí me parece que ahí es una derrapada, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Es como favorecer la constitución de individuos que se crean dueños de sí mismos para poder gestionarse la vida. Incluso uso esas palabras que son propias del mundo del capitalismo y que la izquierda las usa. La gestión. ¿Cómo la gestión? ¿Viste? ¿Me explico? Entonces, para mí, la izquierda, así como abstractamente, debería generar algunas condiciones para interrogarse sobre qué es lo que quiere cuando quiere determinadas cuestiones, ¿no? Porque aparte, si la puerta queda abierta para el ingreso del capital, si la puerta queda abierta para el ingreso de corporaciones que son extractivistas, si la puerta queda abierta para que cada uno haga de su cuerpo ¿cómo sería? Su centro, bueno, no me sale la palabra que me venía, que la había visto en un gimnasio, ¿no? Bueno, no importa, era una frase así media complicada. Si la izquierda genera eso, o sea, o favorece eso, para mí la izquierda tiene poco. Para mí eso, bueno, no sé cuál sería la mejor expresión, mejor no digo nada. Simplemente digo que me parece que ahí, si no se construyen otras condiciones, va a ser más de lo mismo. Porque aparte, ¿no? Bueno, yo no digo que sea fácil gobernar, ¿no? Educar, gobernar son profesiones imposibles, eso lo dijo Freud hace muchos años. Me parece que es bien interesante esa cuestión, ¿no? Y ahí digo, bueno, está, yo nunca estuve en el gobierno, ni voy a estar, y tampoco me interesa estar, me interesa de pronto poder alimentar algún aporte de ese tipo, ¿no? Pero si uno piensa en gobernar solamente mejorando los ingresos de la población, me parece que es tramposo eso, de vuelta estamos en la trampa, ¿no? Porque entonces mejorar los ingresos ¿para qué? Para que la gente pueda consumir. Y el modo de consumo hoy día trama
la ida al supermercado, pero trama los vínculos que tenemos vos y yo, ¿no? El modo del consumo alimenta los currículum vitae de los académicos. El modo del consumo te permite a vos acumulación de capital simbólico para tener mejor rédito en tu trabajo. Y es así, ¿no? Claro. Entonces, es complejo. Si la izquierda no se interroga sobre esas cosas, me parece que va a ser más de lo mismo. Capaz más alivianada, la cuestión de la equidad un poco más acomodada, capaz que no hay tanta gente en la calle, capaz que yo qué sé, no sé, pero si no se producen transformaciones de base, para mí es lo mismo. Claro. Mismo perro con diferente collar, ¿no? No quiere decir que no haya que favorecer que determinados sectores lleguen, ¿no? A determinados estamentos sociales de decisión y todo eso. Pero me parece que eso hay que preguntárselo, porque si no, es lo mismo, ¿no? Como con el manto de cierto progresismo, con el manto ¿no? de mejoramos los salarios, mejoramos la calidad de vida de las personas, etcétera, etcétera. Pero ¿en función de qué? ¿Qué es una mejor calidad de vida para alguien? Eso nadie se lo pregunta. Sin duda. O capaz que se lo preguntan y yo no me enteré, ¿no? También. No quiero ser tan atrevida. No, pero me parece también interesante pensando en que también se está intentando en algunos discursos más, o sea, no sé si ubicados en Uruguay, pero sí, por ejemplo, en Argentina me parece muy interesante el discurso de Grabois, sí, de que plantea humanizar la política, ¿no? Sí. Y que también, no solamente él, ¿no? O sea, de un tiempo a esta parte, yo que sé, pienso en Foucault y en un montón de intelectuales que yo no debo conocer, pero digo, hay trabajo intelectual y hay como un intento de empezar a pensar la política más en términos humanos y en humanizar la política, ¿no? Como también todas estas cuestiones que venimos hablando son fundamentales también traducirlas en lo político. Sí. Pensando también en acciones políticas. En acciones políticas. Traigo lo que vos planteabas, ¿no? No en esto de atravesarlo, sino como algo que sea como inherente. Sí, también, sí, que ¿no? está en nosotros. Sí. Y yo pensaba, en la entrevista pasada yo entrevisté a Gabriel de la Coste, y él le comentaba sobre Eric Sadin, que es este autor, ¿no? Y que después en un programa argentino quedaron comentando sobre el libro y eso, y pensaban, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos pensar políticamente las políticas públicas desde esta perspectiva? ¿Cómo le hacemos frente a ese individuo tirano? Y bueno, y hablaban de los clubes de fútbol, o sea, también pensado en esa conexión. Yo creo que a la izquierda le falta mucho pensamiento en esto, tanto en el pensar como en la acción concreta, para poder romper justamente esto que estamos atravesando. Eso sí, atravesando. Sí, claro, eso que traes de Grabois me resulta interesante porque, claro, viste que él es un personaje, digamos, de la política que para mí tiene la gran virtud de poder reconocer bien de dónde viene, viste esto que hablábamos al principio, ¿no? Como ubicar uno de dónde viene para saber qué es lo que piensa cuando piensa, ¿no? Claro, ahora se me vino una frase de Castoriadis, que era un filósofo italiano que estuvo mucho en Francia, filósofo, sociólogo, en realidad no sé bien cuál era su título de grado, no importa, pero él decía una cosa bien interesante que era pensar lo que hacemos y saber lo que pensamos. ¿Viste? Como hacer ese doble movimiento, ¿no? Para ir pensando las acciones, pero a la misma vez saber qué es lo que estamos pensando. Esto que yo insisto con esta pregunta, ¿qué pensamos cuando pensamos? ¿Viste? ¿Sobre qué pensamos? A mí me parece que ahí, ¿viste? Grabois tiene esa clave de eso, y me parece que eso, ¿viste? Funciona, es interesante para poder como eso, generar algunas acciones políticas. ¿Qué acciones políticas? Bueno, eso no lo sé, ¿viste? Como de vuelta esta idea de que yo no sé para dónde tenemos que ir, ¿viste? Lo que sé es que hay muchas batallas por librar, y ahí, si la izquierda no se mete a librar esas batallas, para mí es como más de lo mismo. Habías dicho algo más que se me quedó colgado y ahora no me acuerdo qué era. Capaz que si vos recuperás lo que dijiste. Chan, yo también me olvidé, he dicho tanta cosa. No, porque hablaste algo de Foucault y no sé qué. Ah, sí, o sea, porque había dicho la frase de Grabois, pero también pensaba que se ha intentado como pensar la política de una perspectiva. Ya me acordé. Lo de la humanización de la política, ¿viste? Que a mí me resulta interesante la idea de humanizar la política, pero no puedo dejar de pensar que si la política es algo que se constituye en la antigua Grecia en relación con la labor de los humanos, ¿no?
viste que viene de ahí, ¿no? La política, la polis, la ciudad, los humanos. Entonces, ¿cómo tenemos que pensar en humanizar la política? ¿Viste? Qué paradoja, si la política es algo de los humanos, ¿no? Entonces pensaba, bueno, capaz que también hay que pensar por qué se necesita introducir la idea de humanizar algo que es de lo humano. ¿Qué pasa con lo humano? ¿Viste? ¿Cómo pensar lo humano hoy día que queda como desaparecido de algunas cuestiones, ¿no? ¿Y qué sentido tiene lo humano hoy día en este mundo tan tecnologizado? ¿Viste? Donde somos uno con las máquinas. ¿Viste? Ahí Deleuze con Guattari siempre hablaban de la idea de agenciamiento. Nosotros estamos agenciados hoy día con el teléfono. Somos cuerpos con el teléfono, ¿no? No sé si a vos te pasa, pero bueno. Estamos hablando con el teléfono. Claro. Entonces, ¿viste? Como que componemos una maquinaria nueva y distinta con las tecnologías. Entonces, me parece que ahí también se pone en cuestión la idea de lo humano. ¿Viste? Hay una autora interesante que se llama Donna Haraway que trabaja la idea del cyborg, que somos cyborg. ¿Viste? Ahora no me acuerdo el título del texto, pero es muy interesante, que habla de esto de la composición humano-máquina que transforma entonces el modo de ser humano. Entonces, ahí también, ¿viste? Eso hay que pensarlo también. Claro. Porque no es lo mismo estar diagramando tu vida a través de un algoritmo que te muestra qué tenés que ver y qué no tenés que ver, y que te diagrama, que te empuja. No te lleva de la cabeza, ¿viste? ¿No? Pero, de algún modo, vos también construís tu mundo en relación con lo que el algoritmo te propone. Exacto. Eso hay que pensar. Y te gratifica o te deprime según eso, ¿no? También. Exacto. Más Entonces, en los jóvenes. ¿Viste? Entonces ahí el uso de la palabra escrita, el uso de la palabra circulando, el uso de los espacios de conversación, de escucha, de alojamiento, ¿viste? Son fundamentales, ¿viste? De encuentro, nada, de interlocución, de intercambio, son importantes, ¿viste? Por eso a mí me parece bárbaro que vos estás haciendo esto y que me hayas invitado, me encanta porque es como, ¿viste? Micro movimientos, porque yo creo que la revolución ya fue. La idea de la revolución, como aquello total que iba a cambiar radicalmente las condiciones de existencia de toda una población. Yo eso ya no creo. Viste que tu podcast se llama Algo en que creer. Yo pensaba, ¿qué habrá querido hacer Julieta con este título? ¿Viste? Porque yo en eso ya no creo. Yo fui muy creyente, casi como si fuera una iglesia, ¿viste? De los cambios universales. Y después me di cuenta de que eso era una ficción, ¿no? De que era una ficción, de que era una fábula que alguien había inventado y que, bueno, muchos creímos y estuvimos acoplados a eso. No digo que no hay que cambiar, no digo que no hay que transformarse, no digo que hay que poner todo patas para arriba. Lo que digo es que aquello masivo que era de todos no existe hoy día, porque no es posible, porque es un mundo habitado heterogéneamente. Entonces, no sé. Me quedo pensando. Bueno, menos mal. O sea, te van a hacerte preguntas, pero sin la cámara, porque creo que la voy a cagar si te ¿Por qué? Porque me quedo pensando de verdad, o sea, en esto de. Bueno, lo voy a hacer igual porque es mi programa, ¿no? O sea. Claro, vos hacés lo que querés. No. En esto, ¿no? Del creer, y vos traías, por ejemplo, la revolución, ¿no? Que es una de las cosas que también a mí me preocupan mucho. Pero el tema es que también hay un sistema que cambiar, ¿no? Sí. Y es real que también existe una concentración de gente riqueza, poderosa y rica. Ni que hablar. Y que si no es con el colectivo... Sí. ¿Cómo pensamos sí, eso? Ni que hablar, no. Y por eso, por ejemplo, me arrepentí inmediatamente de decir la revolución ya fue. Me arrepentí. Bueno, yo me arrepiento a veces de las cosas que digo, o sea, que vos no creas que es todo verdad lo que yo te estoy diciendo, porque yo aparte voy pensando mientras vos me preguntas cosas. Claro, es un programa humano. No, está bien. Lo que a mí me parece que la revolución tal como fue concebida en otros momentos, ya no la podemos pensar así. Eso es lo que quiero decir, quiero ser más precisa. Después, que habría que transformar los modos en los que se distribuye la riqueza, eso, por favor, ni que hablar, ¿no? Hoy un estudiante que preparó un pedazo de una clase habló de las reformas agrarias que se realizaron entre los 60 y los 70 en distintos países, que hubo movimientos de reforma agraria, y ella dijo, bueno, porque era para hacer la tierra, la cuestión de la tierra, el trabajo de la tierra más equitativo. Y otro dijo, no, más equitativo no, equitativo. Estaba de más el más, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de una distribución de la riqueza totalmente no equitativo, totalmente desigual, donde efectivamente la frontera entre los ricos y los pobres es enorme
y es prácticamente insalvable, ¿no? Ahora, claro, si nosotros entendemos que la pobreza se resuelve mejorando los salarios exclusivamente para alentar al consumo, lo único que estamos haciendo es que la gente desee ser parte del sector rico, por decirlo de alguna manera. Y ese ser parte del sector rico, del sector de los ricos, no genera condiciones de transformación subjetiva, no genera transformaciones de las cabezas, de los modos de pensar. ¿Viste eso que te dije que decía Reich, que las masas desearon el fascismo? Claro. Si la gente desea vivir en la Tahona, por poner un ejemplo, ¿no? Como si ahí viviera mucha gente rica, no tengo ni idea, pero también es como el paradigma de... Bueno, si la gente desea tener un Audi no sé cuánto, si la gente desea, entonces estamos encarando mal las cosas. Pero yo no sé cómo se hace para cambiar eso. Lo que sí sé es que eso es necesario, que sea cambiado, porque si no estamos reproduciendo hasta el infinito ciertas formaciones subjetivas que son las del capitalismo, que son las del neoliberalismo, ¿no? Y claro, y yo voy a decirte algo que ya dije hoy temprano, que es que, ojo, porque mirá que el capitalismo tiene ese modo de fagocitarse todo, de cualquier cosa que pueda ser del orden de la sublevación, el capitalismo se lo agarra para sí. Bueno, los movimientos ecologistas, los feminismos liberales y tantas otras cosas, ¿no? Claro. Que están comidos por el capitalismo, ¿no? Es lo mismo, pero bueno, con otro nombre, entonces parece que estamos mejor y en realidad es lo mismo. Son las mismas lógicas de exclusión, los mismos sometimientos, las mismas servidumbres, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no sé. David, te voy a hacer la última. Bueno. A mí me encanta, yo te quiero invitar muchas veces, porque es muy interesante. A gente, porque así es más diversa la cosa. No. Tenía algo acá de lo del deseo que dale, vos perfecto, yo mientras te voy preguntando. Sí. No quería dejar de preguntarte, vos que sos experta en colectivos, por favor. La doctora de los colectivos, también en este problema de la libertad, que ya a esta altura ya la gente debe estar aburrida de que estemos analizando la libertad, pero bueno, cómo también pensar la libertad individual frente a que va en contra de los colectivos, ¿no? Los colectivos como los enemigos que impiden tu libertad. ¿Por qué los sindicatos son los enemigos del pueblo? ¿Por qué las agrupaciones feministas, los estudiantes son los enemigos que van en contra de tu libertad individual? ¿Cómo pensar los colectivos en un momento de disputa donde son la carne de cañón, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que eso también, para mí también hay un efecto ahí del modo más corporativo del mercado que nos hace, creernos que somos libres. Claro, yo no creo en la idea de libertad individual, ¿viste? No creo en ella, así como por lo pronto la libertad del neoliberalismo no creo que exista. Por esto mismo que te dije más temprano, yo concibo a la persona como habitada por múltiples cosas, como que necesita distinguir qué es lo que está hablando cuando ella habla. Entonces ahí nadie es libre, porque siempre estamos nosotros compuestos por otras cosas, por nuestras épocas, por ejemplo, ¿no? Por nuestras ideologías. Yo lo escucho cuando vos hablas ahora, hablas de la importancia de los sindicatos, de los estudiantes, de los feminismos. Ahí está hablando a través de vos todos esos movimientos políticos, sociales, que de alguna manera también diagramaron tu cabeza y tu manera de pensar, ¿no? Entonces, yo no creo en la idea de libertad individual. Lo que pasa es que hay como una exacerbación de la idea de libertad individual. Bueno, lo vemos con Milei en la Argentina y como que eso, como que empuja a la idea de la libertad de elección, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, está en la calle porque quiere, porque eligió voluntariamente estar en la calle. Pero cuando se dice eso se olvida de cómo son las condiciones históricos sociales que hacen que la persona termine en la calle. ¿Tuvo un problema familiar? Sí, también. ¿Tiene una madre así? Sí, también. ¿Tiene un padre así? Sí, también. Pero no nos podemos restringir a eso, porque eso sería psicologizar la vida de una persona, creyendo que solo son cuestiones psicológicas, traumas que tuvo que lo llevaron a la calle. Bueno, pero ¿y esos traumas cómo se constituyeron? Los traumas son eminentemente producciones sociales, no son individuales. O sea, hay una creencia y hay ríos de tinta escritos sobre la individualidad de los traumas. En realidad los traumas está estudiado por otras corrientes de pensamiento de que son de producción social, ¿no? Porque alguien, por ejemplo, abusa de su hija o de su hijo. ¿Y por qué abusa? Y porque lo cree propio, porque cree que es propio de él, que es de su propiedad, ¿no? Hasta en el propio lenguaje nosotros tenemos
habitándonos el capitalismo. Mi mujer, mi marido, mi novia, mi novio, mi programa, mi trabajo, mi auto, mi hijo, mío, de mi propiedad, ¿no? Entonces, viste, eso está tramando, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero está tramando. Entonces, sí, bueno, es cierto, esa persona está mal, no puede pensar, está complicada, tiene un padecimiento de lo mental, no sé, bueno, aparte de que tiene en sí mismo mucha crueldad, entonces no le importa relevar la cuestión de que su hijo, su hija, etc. Pero todo eso junto y mezclado, ¿no? Entonces ahí tenés una situación donde se produce algo traumático, tiene un resorte familiar, ni que hablar, pero la familia no es un ente separado de este mundo social. Entonces, bueno, yo no sé, a mí me parece que también los espacios colectivos necesitan también pensarse un poco más sobre cómo producen determinadas acciones y sobre todo sobre para qué producen determinadas acciones, ¿no? ¿Qué sentido tiene la producción de determinadas acciones? Si los espacios colectivos, sociales, políticos no se preguntan sobre para qué hacen lo que hacen y qué están haciendo cuando hacen lo que hacen, ahí la guerra está perdida, o la batalla, o la disputa se nos complica. ¿Me explico? Y aparte, bueno, en esto también, de que muchas veces los espacios colectivos también producen homogeneidad. Entonces, si no pensás igual, no tenés lugar, ¿viste? Ese es otro problema de los espacios colectivos de militancia, sociales, políticos, que creo que tendrían que pensarlo, ¿viste? De vuelta una deriva hacia la homogeneidad, de vuelta una deriva hacia el común como lo uniforme. Y bueno, de pronto habilitar la uniformidad no es la mejor manera de sostener las luchas, ¿viste? ¿No? Hacer algunos cuerpos para producir algunas acciones, sí, pero siempre y cuando eso también pueda estar trazado sobre algunas líneas de interrogación de lo que somos. No somos uno, ¿no? Que seas un colectivo no quiere decir que sea uno, uniforme, conjunto, homogéneo, masa. No, es otra cosa. ¿Me explico? Sin duda. Gaby, yo te podría hacer 30 preguntas más, pero no te quiero tener acá secuestrada en los estudios de caras y caretas. Yo me llevo muchas preguntas para hacerme, como por ejemplo, me quedo pensando, ¿no? En cómo organizamos todo esto, ¿no? Sí. Cómo podemos encauzar las singularidades en lo colectivo para una alternativa distinta. ¿Cómo podemos luchar todo eso, ¿no? Bueno, alternativas no, sustitutivas sí. Me gusta. Sí, claro, porque no es hacer una alternancia, sino sustituir. Porque si alternás es porque alternás respecto de algo, lo mismo que la idea de diferencia respecto de algo. Y esto hay que poder dinamitarlo, porque si no es más de lo mismo. Claro. Y también me pregunto dos cosas más, que es el tema de la necesidad del orden, que muchas veces se precisa, ¿no? Sí. El orden social, lo establecido, la rutina, y el sentido de pertenencia, ¿no? Sí. De que muchas veces también se precisa pertenecer a algo, la iglesia, ¿no? Y de ahí las iglesias, estas nuevas que el fascismo utilizó a su favor, el orden de lo militar, cómo esas dimensiones encuadran en este esquema también. Sí. Bueno, para eso es interesante recuperar a Freud en uno de lo que se denominan los textos sociales, que para mí no lo son, pero es interesante que es un texto de 1921 que se llama Psicología de las Masas, donde él teoriza sobre la función de las masas y la constitución de las masas, y tiene un capítulo dedicado a la iglesia y al ejército, que no tienen desperdicio, aunque son de 1921, imagínate, tienen 100 años, tiene 100 años ese texto, tiene alta vigencia, porque nos permite pensar sobre esos modos de la actualidad, aún hoy. Así que bueno, ahí se podría recuperar algo. Perfecto, Gaby. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias por invitarme. Estás invitada cuando quieras volver. Nos llevamos muchas preguntas a pensar, así que nos vemos el miércoles que viene. Soy Julieta Zidane y esto fue Algo en que Creo.